Ok, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro foro del día de hoy, iniciando hoy 1 de agosto con dos jóvenes y talentosos profesionales, colegas, arquitectos egresados de la Universidad Simón Bolívar. Este año 2022 vamos a darle acceso en principio a la moderadora, la secretaria general de Plataforma Gremial, el arquitecto Meralia Velasco, y a nuestros invitados, la arquitecto Angélica de Bernardo y Fernando Peraza. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de arquitectura de relevo de la Universidad Simón Bolívar. Disculpen la demora, la conexión está un poco lenta. Vamos a darle acceso a todos nuestros invitados. Entonces, van a compartir imágenes, Esmeralia, Sí, ellos van a Fernando y Angélica. compartir, Ok, sí. vamos, Ajá, cada vamos uno de ellos. entonces darle opción para que nos muestren sus trabajos. Bienvenido José David Nar, Silvia Sunets. Ok, ya pueden compartir imágenes, muchachos. Vamos, ok. Ok. ¿Quién inicia? ¿Tú, Angélica? Bueno, sí, como quieran. Bueno, nada, tú dices. La Ustedes dama primero. deciden. Ok. Déjenme Vamos ponerlo. a ver esas fachadas, cómo se nos presentan. Voy. Déjenme ponerlo en modo presentación, ya comparto. Me avisan cuando se vea la pantalla. Ya empezó. Ok, Sí, habitar ya la la estamos fachada del viendo. borde como integrador. El Okay, espacio público. perfecto. Chévere. Bueno, un poco la presentación de hoy no la hice como una exposición formal del proyecto, sino traté como de sintetizar un poco las ideas que fueron como llevando y constituyendo como el trabajo de grado, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco del título, podemos hablar de los dos temas principales que trata la propuesta o que trata el trabajo, que es el tema del espacio público y de la fachada. Como mencionábamos un poquito en la sesión anterior, la propuesta parte entonces como de entender el espacio público como este concepto netamente urbano que enteramente dependiente de las sociedades que lo producen en un tiempo y en un lugar determinado, termina por superar la distinción entre el afuera y el adentro. O sea, es decir, el espacio público, si bien tendemos como a asociarlo con el imaginario urbano de una ciudad, en realidad trasciende el vacío o trasciende lo que serían las calles, los parques y las plazas, porque también se genera en equipamiento urbano, en edificaciones públicas e incluso pues en esas zonas públicas de edificaciones privadas. Eso lleva a entender que las fachadas comienzan a ser este elemento arquitectónico y urbano que establece esa relación entre el afuera y el adentro y que es la que define y determina no solo el espacio contenido, sino también la que configura y termina como por consolidar y darle forma al vacío urbano. Eso hace entonces que las fachadas no sean un límite estático que solo permite como distinguir o separar dos condiciones, sino que más bien se lean como un borde permeable, o sea, como algo que se puede, a partir como de lo que se busca generar, integrar, o sea, que puede, perdón, a través de lo que se busca generar, integrar, articular o incluso relacionar de diferentes maneras el edificio o el conjunto o cualquier elemento construido, pues con el contexto en el que se emplaza. Eso nos lleva como a otro concepto, que es el concepto de ciudad, de entender que la ciudad es un fenómeno humano que tampoco tiene una definición absoluta, o sea, que es algo que depende de las propias sociedades que lo viven, que lo habitan y que por lo tanto lo configuran. Y eso lleva a que sea el sentido del habitar lo que termina definiendo como esas relaciones morfológicas entre llenos y vacíos, esas relaciones entre público y privado y entre las diferentes esferas urbanas de una ciudad, así como también
pues la lectura general o el imaginario que se termina asociando como a tipos de ciudades particulares que termina siendo reflejado pues en el espacio público, como este elemento que termina como por constituir lo que sería la esencia o el locus o la identidad de una ciudad. Y eso, por supuesto, pues termina siendo reflejado en la fachada, lo que llevó a que la propuesta siempre, o sea, buscara como entender este elemento como algo más allá de simplemente como un algo construido que tienda a identificarse con una función estructural y de revestimiento, y verlo más bien como este espacio de relación donde se pueden producir experiencias arquitectónicas urbanas que se asocien como a las dinámicas de la propia sociedad y pues a unos nuevos significados entre vacío y contenido. Ahora, todas estas premisas luego se estudiaron en la ciudad de Caracas, entendiendo un poco que pues esas condiciones de ciudad, esas diferentes como tipologías de ciudad que dependen del habitar, también están presentes, por supuesto, bajo su propio contexto, en Caracas, ya que como producto de su propia fundación, evolución y crecimiento, en ella se pueden identificar como diferentes tipologías de ciudad que por supuesto se asocian a diferentes dinámicas urbanas, a diferentes relaciones entre público y privado, que constituyen y categorizan diferentes condiciones de espacio público. Ahora bien, Caracas termina siendo, por supuesto, como un lugar de estudio muy amplio, por lo que la propuesta se enfoca en el municipio de Chacao como una muestra a menor escala de todas esas situaciones que van sucediendo en Caracas. Y ahondando en entendiendo que no se puede hablar como de ese sentido de identidad y de borde desde un solo lugar o desde viendo solamente como una sola plaza o un solo espacio, porque no terminarías como de entender como la diversidad presente en la ciudad, pues se partieron como de 3 condiciones identificadas en este municipio, que serían la Plaza Bolívar, las plazas Morochas o las plazas Miranda y Don Bosco, que se encuentran en la avenida Don Bosco de Altamira, y también pues la entrada de acceso a la Cruz de Bellocampo, ya que cada una de ellas, pues desde su particularidad, tiene diferentes condiciones de espacio urbano, diferentes tipologías que si bien con el mismo programa responden de manera distinta pues al contexto en el que se emplazan, y también, y no menos importante, diferentes condiciones de borde, que es lo que en esencia genera estas diferentes lecturas en cada una de ellas. Entonces, bueno, la propuesta también comenzó explorando pues ese levantamiento de cada una de estas condiciones, entendiendo pues las situaciones de las dinámicas de uso presentes en ellas, así como también las diferentes categorías de fachada que se podían identificar en cada uno de estos bordes, e incluso las diferentes condiciones que pudiesen comenzar a ser útiles o comenzar a definir como pistas para las propuestas o para lo que se iba a explorar en cada una de estas propuestas, que era en esencia reforzar ese sentido como de la identidad de cada uno de estos sectores a partir pues de sus bordes. Eso lleva a que en cada una de ellas pues se generaran una serie de soluciones arquitectónicas que estaban más allá de estar asociadas como a buscar una solución o un tipo de fachada, era como entender cómo cada una de ellas necesitaba como una respuesta particular para poder como asociarse y realmente pertenecer al contexto en el que nos estábamos implantando. Paso esto como de manera un poco rápida para no extenderme mucho. Eso nos lleva como, por lo menos a la Plaza Bolívar de Chacao, a entender cómo esas condiciones tan propias del sector, que son esos edificios de fachadas continuas con plantas bajas recedidas, se convierten como en la base o en la imagen que se tiene sobre este espacio, sobre la plaza y sobre los bordes que configuran la plaza, y cómo entonces a partir pues de los vacíos existentes en sus bordes este y oeste, la propuesta lo que buscaba era como generar esa continuidad a partir de la discontinuidad, entendiendo cómo, si bien existen estas edificaciones que siguen la tipología base, que es la de la fachada
la planta baja recedida y las aceras techadas, todavía existen edificaciones de valor histórico de antes de que comenzaran a imponerse estas ordenanzas y a construirse estos edificios, que también terminan formando parte como de la constitución del borde y que en esencia hacen que la propuesta lo que haga sea como reflejar la evolución de la evolución y el crecimiento pues de la Plaza Bolívar de Chacao, como una muestra construida de los diferentes momentos por los cuales ha pasado. En la Cruz de Bellocampo, por su parte, bueno, se tomó el arco, que es este elemento que genera la identidad del sector, porque es el que marca como la entrada a la comunidad de la Cruz, pero que también está presente no solo como dentro de la comunidad, sino también en equipamientos urbanos en ella, como puede ser el arco de la iglesia. Y lo que se planteaba entonces, o lo que se planteó entonces, fue cómo hacer que este arco se convirtiera en un pórtico y que ese muro discontinuo, que a diferencia de Chacao, no está asociado necesariamente a un edificio, sino que es más bien un borde construido a partir de un muro, se puede convertir como una reinterpretación de las murallas medievales como esas fachadas de las ciudades, solo que en esta escala sería como la fachada de la cruz, y cómo ese borde termina por consolidar y relacionar todos los equipamientos a su alrededor con pues las dinámicas propias de la comunidad y de la escala del barrio. Y bueno, y finalmente en las plazas de Altamira lo que se buscó fue como resolver esa disociación que existía entre las plazas y sus bordes, porque como esta fueron producto de las vialidades de la urbanización, en realidad terminan siendo como los espacios que quedaban como muertos, que se comenzaron a aprovechar como parques. Sí. Y entonces lo que buscaba la propuesta era, en esencia, comenzar a relacionarlo pues con todos esos equipamientos, tanto los existentes como los que se proponían a partir de los usos y de las dinámicas que ya existían en ese sector, para que realmente existiera como una relación directa entre la plaza y la iglesia, entre la plaza y la clínica, entre la plaza y los diferentes como elementos, y no se vieran como completamente disociados uno del otro. Y disculpa, Angélica, ¿y cómo logras Sí. tú esa interconexión, por lo menos con la Clínica Ávila, lo que es la parte, si hay unos comercios y con la otra plaza? Ay. ¿Es vía peatonal? ¿Es como a través de rampas? Sí. Esto que aparece aquí que... ok, Okay. ¿cómo lo resolviste? Bueno, con la clínica fue más como un tema de de generar profundidad en la fachada para que todos esos comercios comenzaran a tener como un sentido, ¿no? Que las personas pudieran como ir de la plaza hasta allá a partir como de este cambio en el pavimento. Ahora, la relación entre las dos plazas, que también están separadas por la avenida Don Bosco, sí se planteó a partir como de un puente peatonal que permitiera cruzarla sin interrumpir el paso y que además hiciera que esta zona, que generalmente lo que hacen es como estacionarse, comenzara realmente como a tener otro sentido más que de estacionamiento para la gente que va a la iglesia o a la clínica. Y bueno, y la relación con el templo, o sea, con el Templo Nacional Don Bosco, se realizó a partir pues de la topografía, o sea, entendiendo la condición topográfica del sector y de cómo eso también es lo que define estos muros que hacen o que definen la forma de la plaza. Lo que se buscó fue aprovecharlo a partir de desniveles, de rampas y como se ve aquí como de galerías, así como también de reestructurar el sótano que existe en la iglesia. O sea, ellos tienen como un sótano que se proyecta aquí en las fotos. No, en las fotos no se ve, pero aquí sí se ve. Este sótano que se proyecta, lo que se hizo fue como replantearlo para convertirlo básicamente como en un podio de ascenso hasta la iglesia, más que simplemente verlo como está ahorita, que se le accede por unas escalinatas que se encuentran aquí. Exacto, Okay. lateral, ¿no? Sí, unos accesos laterales de la iglesia. Exacto, laterales en la avenida. Bien interesante, Sí. ¿verdad? Que, bueno, felicitaciones, muy
la propuesta, pues muy interesante. Vamos por cuestión de tiempo, entonces, Sí, Muy acertada, ¿no? sí, Ujú. sí, sí, realmente, bueno, yo lo felicito porque es un análisis muy bien logrado y bueno, muy interesante además. Ok, bueno, vamos oye, entonces a darle la palabra a Fernando para que nos explique entonces un poco tu trabajo sobre el Boulevard de Sabana Grande. Ok, chévere, sí. Ya comparto. No sé si ya lo ven. Sí, cómo no. Sí, Sí. ajá, listo. Ok. Sí, al igual un poco que Angélica, más que hacer una presentación completa, es más como eh, explicar un poco cómo fue el proceso para lograr un poco el trabajo y en el caso de Sabana Grande Transversal, parte un poco de entender a la ciudad como ese escenario donde se desarrolla la sociedad y parte de diferentes conceptos como de el de ciudad, de diversidad, de espacio público y de la sociedad para, este, para que a partir de todo este conjunto de conceptos permite comprender a la ciudad como ese lugar donde se desenvuelven las sociedades y entonces cómo el generar estos espacios, cómo el generar espacios de diversidad y cultura y y entender la arquitectura como un manifiesto permitiría este, actuar como detonantes de este caso de la visibilidad y diversidad en Caracas. Por supuesto, estudiando también el concepto de manifiesto como un conjunto de intenciones e ideas para lograr esa ciudad multicultural y diversa, y en el que en el caso se utilizó a Caracas como caso de estudio, se realizó un conjunto de análisis para comprender su morfología urbana, los fragmentos, tramas, su crecimiento a lo largo de la historia, los diferentes sistemas de movilidad a lo largo del tiempo, el espacio público y comprender que son actualmente manchas aisladas que han ido sucediendo casi que sin planificación como del entendimiento completo, los diferentes tipos de usos y poder tener este paneo o panorama amplio de la ciudad de Caracas permite generar justamente un conjunto de ideas que se pueden comprender desde la escala territorial y que van desde entender a Caracas como una ciudad verde que genere una red de espacios públicos que conecten y suturen estos fragmentos aislados, una Caracas conectada donde la movilidad es un componente fundamental para poder lograr esa equidad social, Caracas policéntrica donde se preserva más bien la identidad de esos fragmentos, pero incentivando la generación de diferentes centros multiculturales y flexibles y potencializando más bien esas diferencias, más allá de homogeneizarlas. Y esto aunado, por supuesto, a una Caracas multiusos donde esa sectorización monofuncional moderna se va difuminando un poco. Y finalmente, en el caso de la escala metropolitana, se genera una síntesis que permite, luego de generar este entendimiento completo o amplio de la ciudad, definir a Sabana Grande como ese lugar que en verdad termina reuniendo múltiples condiciones que van tanto desde un lugar que ha congregado la diversidad a lo largo del tiempo, como de la cultura, la gastronomía, el comercio, y que si lo vemos un poco a lo largo de la historia, Sabana Grande pasó de ser una, eh, una explanada entre la quebrada Mari Pérez y Chacaíto y actualmente es casi que el centro geográfico de la ciudad. Es correcto, es verdad. Y Sí. nuevamente
luego en una escala un poco más acotada y profundizando en los análisis se realiza nuevamente para comprender, bueno, cómo ha sido esa expansión o ese crecimiento de Sabana Grande, la movilidad, entendiendo el rol del Metro de Caracas dentro de la peatonalidad del sector, la importancia, por ejemplo, de las quebradas Chacaitos o el río Guaire al sur para poder entender la relación con Bellomonte, o las áreas verdes y arborización, que en este caso casi que son de carácter o privado, como los campos de golf, o el campus de la UCB, pero a fin de cuentas no termina habiendo un espacio verde público, o en el caso de la arborización es un poco deficiente, o sea, o también los usos, la variedad de usos y específicamente los usos de grupos específicos, que fue como el énfasis, así como también la gran cantidad de edificios notables y singulares que dentro del sector, básicamente el estado de conservación de muchos es variable y deplorable. Entonces, ¿cómo pueden actuar como catalizadores de esa diversidad? Y nuevamente, en el caso de entender esta multiplicidad de situaciones y de análisis y solapamiento de información, permite nuevamente como ir casi que acotando escalas, para luego generar un conjunto de intenciones que permiten definir en esencia tres transversales que actualmente son las que conectan de norte a sur en todo su sentido el sector, y que actúan como potenciales al momento de poder generar esas suturas a través del espacio público. Y para eso se define un conjunto de estrategias o lineamientos de diseño que incluyan el patrimonio y la actividad como elementos intrínsecos y las edificaciones, el espacio público y el paisaje y el ambiente, como elementos que componen la ciudad. Y por supuesto, además, un gran catálogo de usos y actividades que complementen y dinamicen el sector a través, por supuesto, del espacio público, y que esto permite además generar entonces tres sectores de intervención que actúen como muestra de estas estrategias, para aplicar estas estrategias, entendiendo la particularidad de cada uno. En verdad, esto termina siendo casi que una metodología, porque son tres sectores y son 3 nodos por sector, o sea, son 9 nodos como los que vemos a la derecha, y lo que voy a explicar entonces es un poco el nodo de las acacias, y comprender que esa misma metodología fue aplicada en cada uno de los lugares. Bueno, casi que un entendimiento un poco de la historia del sector, o comprender las actividades que forman parte de la memoria colectiva, como que en el sector de las acacias, donde tenemos a la Torre La Previsora, el Cine Radio City, el edificio de los Andes, el edificio Arismendi, era un lugar importante para la movida gastronómica, donde grupos como la República del Este se congregaban en el Gran Café, o en Urrutia, o en muchos lugares que El Taguido. que formaban parte, sí. O, por supuesto, las edificaciones notables y de valor que se relacionaban con la cultura y las artes escénicas. Y como parte de esta metodología, entendiendo entonces en cada uno de los casos la memoria urbana, o sea, como sus actividades históricas, la situación actual, en este caso, esos usos culturales, gastronómicos y de entretenimiento han desaparecido. Casi que las edificaciones están desarticuladas o tienen usos que ya no son acordes con su uso original, y que además las desarticula con unas transformaciones deficientes o que no están lo suficientemente bien adaptadas, como sucede, por ejemplo, en Radio City como un módulo policial, o el edificio Arismendi, que era el Teatro Las Acacias, como una tienda de venta de ropa. Sí. O sea, es como estas edificaciones de carácter patrimonial pueden reintegrarse a la ciudad. Entonces, al hablar un poco del detonante, que forma parte del título,
es entender cómo la arquitectura, en el caso específico del edificio, el edificio Arismendi, que es quizás el que ha sufrido más transformaciones y más modificaciones desde el proyecto original, cómo puede actuar la arquitectura, en este caso, el edificio Arismendi, como un detonante de la diversidad y nuevamente siendo un paneo histórico más específico del edificio, como ha pasado de ser el Teatro Las Acacias como un edificio multiusos, porque además tenía oficinas en los niveles superiores, en la planta baja comercio, el teatro al fondo, a un edificio patrimonial casi que monofuncional y que es completamente ciego a entender a la ciudad y la visión futura de la ciudad y cómo el edificio puede reactivar ese sector. Entonces, un poco esa estrategia de vaciamiento y transformación del edificio Arismendi se tiene que comprender a partir de la inserción, una estructura que lo dinamice, así como diferentes tipos de usos que por supuesto respondan a las posibles necesidades de la ciudad del siglo XXI y que además lo integre nuevamente tanto la ciudad, inclusive no, ¿por qué no verticalizar un poco esa experiencia del metro? Sí. ¿Tú sabes con qué Este, relaciono yo un poco esto, vinculo este planteamiento tuyo con el de Ray Hill, también de la Simón Bolívar? Ujú. Claro, esto del edificio híbrido en el caso de la Torre de David, que también es un poco el rescate, es Sí, distinto porque, bueno, al que él fue invadido, este está siendo utilizado, como tú muy bien dices, con otros usos que no son los más, a lo mejor los más adecuados, pero sí se quiere, digamos, reactivar o reciclar esa edificación de manera que tenga un uso efectivamente mucho más importante para ese espacio de Sabana Grande. Ahora, te quería sí. también preguntar, el tiempo, no sé cuánto nos queda, pero fíjate tú, hay una parte del Boulevard de Sabana Grande, yo que lo he transitado pues con regularidad, que no está resuelto. Claro, aquí se está buscando las transversales de alguna manera, la conexión Ujú. norte-sur, pero es que todavía la conexión con la Plaza Venezuela, que digamos que debería ser el gran remate, el polo entre Chacaíto y todo el eje del Boulevard de Sabana Grande, que debería culminar en la Plaza Venezuela hasta seguir al Parque Los Caobos y después hacia la parte de Chacaíto en la Plaza Brión, todavía eso no está resuelto en el sentido de que tú para llegar de la previsora para llegar a Plaza Venezuela, pues como que se va diluyendo todo, o sea, el peatón que tú tienes que traspasar o pasar por unas barreras para, en definitiva, llegar a ese espacio que es Plaza Venezuela. No sé qué opinas tú, si pudiste resolver eso, pero a mí particularmente como peatón, como ciudadano de a pie, es como muy cuesta arriba llegar o poder transitar libremente de todo el recorrido, un paseo del Boulevard de Sabana Grande hasta Plaza Venezuela, porque las aceras están tomadas por los buhoneros, o porque las aceras no son las más adecuadas para transitar, o porque, digamos, hay ese flujo continuo alrededor de la Plaza Venezuela que no te permite esa conexión, digamos, de alguna manera amigable, por decirlo así, para disfrutar de todo el bulevar y culminar en esos dos grandes polos. Sí, bueno, nos quedan más o menos, creo que si es una sesión de 40 minutos, nos deben quedar más o menos 10 minutos. Este, Creo que voy entonces a pasar un poco más rápido porque justamente eso quizás lo toco tangencialmente. Adelante. Sí, porque, o sea, quizás vemos un poco estas vistas internas un poco más rápido porque quizás a nivel urbano, Esto es del este edificio lugar termina Arismendi. siendo, Esto es el edificio sí, Arismendi internamente. este sería del edificio Arismendi como la transformación o cómo pudiese ser esa visión futura de este lugar, entendiendo el edificio como un catalizador de nuevas dinámicas urbanas. Pero justamente eso que comenta, quizás fue explorado un poco porque sí, o sea, actualmente este lugar, el bulevar termina literalmente como si lo hubiesen cortado con un cuchillo y no hay una relación espacial que permite esa conexión, no solo con Plaza Venezuela, sino entender inclusive esto como un eje en sentido este-oeste que comienza en Petare
pasa por el Parque del Este, tiene algunos momentos como en la Plaza Altamira, continúa por Chacaíto y que se engrana con Plaza Venezuela, por supuesto, pero termina en el Calvario. Solo Exacto, que eso es correcto. este, este nodo de las acacias termina articulando no solamente el norte y el sur, sino hacia el este, y creo que en este caso, o sea, se plantea un poco la extensión del pavimento y tomar esa estrategia donde más bien el pavimento continúa y el peatón y el automóvil se delimita quizás a pasar más bien por, en otra velocidad, en otra escala, esa sección del bulevar para poder enfatizar esa relación este-oeste. Y que inclusive, voy a ir un poco más adelante, porque justamente la transformación de este lugar, entendiendo la multiescalaridad del proyecto, o sea, el trabajar en una escala arquitectónica, entendiendo por supuesto la escala urbana y sabiendo cuál es el rol de este lugar y que tiene a Plaza Venezuela a escasos metros, cómo puede incentivar también la transformación de Plaza Venezuela. Y la zona rental Porque que nos la comentó zona también rental de Plaza Zulma, Venezuela. la urbanista Zulma Bolívar, que tiene muchísimos Sí, años claro. sin ser reactivado. Bueno, no sé, Meralia, nos queda muy poco tiempo. Si quieres Sí, concluir entonces, Fernando, y nos gustaría también las conclusiones de Angélica para entonces sí, tener, porque ambos proyectos son sumamente interesantes, están muy bien Sí, expresados además. sí, cómo no, Realmente cómo no. tenemos que felicitarlo, por lo menos de mi parte, porque están muy bien. Entonces vamos a ir hacia las conclusiones de ustedes para entonces concluir también con el programa. Sí, bueno, sí, ujú, si quieres termina tú que acabas de sí. hablar y luego también. Sí, bueno, un poco con las conclusiones en verdad es entender quizás la diversidad, no solamente desde el entorno físico, sino inclusive la diversidad desde un término más amplio, en el caso de la heterogeneidad de la composición social de Caracas, de la multiplicidad de los sistemas de vialidad y cómo desde la arquitectura se pueden aportar posibles soluciones o ideas a la ciudad vinculadas a determinados grupos o colectivos, sin dejar de lado todos los grupos sociales que forman parte de ese repertorio de actores, y que, por supuesto, aproximarse al hecho urbano como un problema multidisciplinario donde la arquitectura no, como profesión no va a resolver todo, o sea, no va a haber una varita mágica que resuelva todos los problemas de la ciudad, sino entenderlo como un problema que reúne diferentes disciplinas y en el que es necesario entender inclusive todos los actores sociales. Y bueno, en esencia un poco versa el trabajo sobre eso. Muy bien. Lo que pasa es que es como a veces un Angélica, poco Bueno, la complicado conclusión de resumir. Angélica. bueno, y por mi parte, yo quería concluir la presentación citando un poco a Martin Heidegger, volviendo un poco como a las primeras preguntas, porque en esencia como que lo que terminó explorándose en este trabajo fue como esa relación entre el hombre y los lugares y a través de los lugares, ¿no? Y cómo ella termina descansando en el habitar, ya que el borde termina definiéndose, o sea, la fachada termina definiéndose como es el lugar que más que definir dónde termina algo, establece por dónde empieza, ¿no? Y eso es lo que termina como por brindar como ese sentido de identidad, de locus y como de particularidad de un espacio versus otro en los diferentes como momentos y situaciones de una ciudad. Sí, además, ¿cómo definen ellos, por ejemplo, en el caso del barrio La Cruz, lo que es la entrada, ¿no? La entrada al barrio. Y es por las mismas personas que allí lo habitan, ¿no? Entonces, diciendo, Exacto. aquí estamos nosotros y vamos a, porque es la puerta de entrada realmente y se diferencia de todo el resto de la urbanización.
porque es el único sitio donde realmente lo consigues. Inclusive cuando uno va hacia Altamira, en la parte norte, que está este otro barrio que ahorita El no me barrio acuerdo. Bello Campo. Ajá, Ese se llama Bello Campo. No, y hay otro también hacia arriba que tiene muchos años, que no sé si te acuerdas, Roberto, cómo es el que se llama, el que está completamente hacia el norte de Altamira, Los Palos Grandes. Y realmente ellos no se identifican como, por ejemplo, en el barrio, en el barrio La Cruz. Ellos más bien tratan como de integrarse, ¿no? Bueno, Entonces, realmente, ojalá esto se concrete. Yo creo que sería un beneficio, un gran beneficio para la ciudad, tanto el rescate, este planteamiento de Fernando, como el de Angélica, deberían ser tomados en cuenta tanto por la alcaldía de Chacao como por la alcaldía de Libertador, porque realmente pues son aportes interesantes, importantes para nuestra ciudad, y que además fue todo un análisis muy acucioso de todo un trabajo que vale la pena ser tomado en cuenta. Bueno, muchachos, vamos a mantener el contacto. Aquí sí, dice Jorge Vilota Peña, buen desarrollo temático, ¿verdad? Que los muchachos son muy brillantes en sus planteamientos, muy bien preparados, como todos, digamos, todos los que salen de la Universidad Simón Bolívar, no es por nada, pero bueno, muy buena preparación académica. ¿Quieres comentarnos algo, sí, Merali? no, solamente qué posibilidades de publicación hay con relación a los trabajos de la Simón. ¿Les han planteado alguna cosa en relación con esto? Bueno, así como mencioné publicación, ¿no? Pero por lo menos a mí me escribieron de una revista, de la revista Gente que Construye, para formar parte como de su próxima edición. Entonces, bueno, eso creo que viene el mes que viene o durante este mes. Y bueno, y poco a poco. Poco a poco van avanzando. Sí, bueno, a lo mejor también por el problema de los recursos, porque generalmente Sí. cuando tienen estas menciones y los trabajos son tan interesantes y tan actuales, pues generalmente pues también se les da esa mención, ¿no? Se les publica, trataba, por lo menos antes en la Simón se publicaba. Ahora yo me imagino que por el problema de recursos es mucho más difícil. Bueno, de todas maneras, mis felicitaciones, muy interesante. Y así como nosotros, yo les hice la pregunta a ustedes sobre qué aportes darían, pues ustedes mostrándonos este trabajo, yo pienso pues que un aporte que nosotros pudiéramos dar, Roberto, para las próximas exposiciones que hagamos junto con estos muchachos es hacer más bien unos foros entre ellos mismos, donde cada uno pueda explicar su trabajo, Claro. y de manera de que todos estemos al tanto aprendiendo y de cada uno de los trabajos que en la exposición se exhiban, ¿no? Así es, sí. Bueno, no se hizo por cuestión de tiempo, pero lo Sí. vamos a tener previsto para el año que viene, durante el mes de la arquitectura. Bueno, muchachos, todo el éxito. Estamos seguros que, bueno, va a ser así. Ahora, una pregunta ya para culminar. Ustedes apuestan por el país, ya que Fernando mencionó algo de la diáspora. Ustedes se van a quedar en el país, van a ejercer aquí, qué piensan que van a hacer en el futuro o en el presente, qué tienen planteado. Pueden ir a estudiar y de repente Rapidito, que regresar nos también. queda menos de 2 minutos. Sí, bueno, creo que estamos apostando, formando parte como de la universidad y ayudando como a los profesores y dando clases para seguir formando profesionales. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y tú también como docente, Fernando, me imagino. Sí, sí. Sí. Bueno, yo creo que en el caso de ambos por ahora, bueno, no sé, creo que mejor hablo por mí, quedarse aquí un tiempo inclusive para poder ejercer un poco y antes de irse. Sí, Sí. bueno, pero siempre es bueno conocer, prepararse y regresar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Meralia, gracias. Muchísimas gracias a nuestros espectadores, y los esperamos entonces para el próximo lunes con otro interesante foro a través de Plataforma Gremial. Muchísimas gracias por su tiempo y dedicación a esta hermosa profesión que hoy nos une, que es la arquitectura. Hasta pronto, que pasen un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes.